quien lleva 7 años trabajando al interior de la Dirección de Gestión Patrimonial, ¿ya? Él de alguna manera, ¿no es cierto?, nos dará un barniz, una mirada de cómo es la gestión de los ascensores, cómo ha sido, casos anecdóticos, y seguramente muchos van a preguntar por la situación de los ascensores, y él les va a aclarar que hay distintos administradores, distintas fases, ¿no es cierto? También un proyecto que nos ganamos sobre maquinistas de ascensor. Yo, sin más que decir, y con toda la confianza de que este es un equipo profesional de lujo, le doy la palabra a Daniel Ortiz. Daniel, muchas gracias. Hola, muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Qué bueno, sean todos bienvenidos a esta charla. Voy a compartir pantalla, pero básicamente vamos a ver cosas simples. Primero vamos a hablar un poquito normativamente, y después vamos a ver un poco de la tecnología de algunos, y finalmente vamos a ver algunas anécdotas cortitas de la historia, en la historia de los ascensores. Así que voy a proceder a compartir pantalla con ustedes. Y ¿se ve? Sí, sí. Ya, perfecto. Vamos a partir, entonces. Bueno, como dice la presentación, partimos con este tema va relacionado a la tecnología y los casos anecdóticos, ¿no es cierto?, de los ascensores de Valparaíso. Antes, primero que todo, quisiera hablar un poquito de lo que fue la postulación. Esto lo saqué del cuaderno número 70, como lo pueden ver arriba, para Sitio Patrimonio Mundial. Los ascensores en general podemos ver que tienen ciertos valores relacionados a que son hitos de referencia, o sea, en todas partes nosotros podemos ubicarlos, saber cuál es cuál, de alguna manera podemos decir juntémonos en tal lugar, de otra forma también podemos decir, ¿cómo se llama?, cuál pertenece a mi cerro, hay un tema ahí de conexión importante. También son considerados como miradores en movimiento. Tenemos distintos tipos, algunos más barriales que incluso uno puede contemplar el diario vivir de las personas, como es Florida. Tenemos otros que son más turísticos, que ven la bahía. Sí se contemplan, podemos contemplar los cerros que están a los costados, etc. Son medios de conexión muy importantes entre el cerro y el plan. Son ordenadores urbanos de esa conexión, porque como vamos a ver más adelante, podemos darnos cuenta de que permiten que tengamos este vivir en lo vertical y al mismo tiempo en lo longitudinal. Nuestro centro generalmente está, o el centro mayor de Valparaíso es longitudinal, y tenemos estos ascensores que de alguna manera son la puerta hacia los subcentros, como dice más adelante, elementos fundamentales en la conformación de los subcentros que se relacionan entre sí, donde hay recorrido, ¿no es cierto? También son elementos conformadores de identidad, lo que ya hablamos, y también son un testimonio vivo de la grandeza pasada y del esfuerzo para lograr una integración de una ciudad pese a su geografía. Eso es muy importante. Y lo que está entre comillas también, dice, el valor principal de estos bienes no radica en los factores arquitectónicos o estéticos. Si ustedes se dan cuenta, bueno, la mayoría de los porteños sabe de que las gestaciones en sí no son un tema así tan, como decirlo, arquitectónicamente de algún estilo, son muy simples, y que por esa simpleza también se mimetizan dentro del contexto barrial. Pero lo que sí es muy importante es lo que dice, sino ser una solución óptima a un problema de transporte en un medio topográfico excepcional. En este lugar donde de alguna manera era en algunos años imposible vivir, ellos permiten que se dé, ¿no es cierto? Vamos a avanzar. Quería partir un poquito con las declaratorias y las normativas para que tengan algunas cosas claras. Los ascensores están son considerados monumentos históricos. No todos, algunos. Vamos a ver en la presentación que son algunos. Una de las primeras declaratorias de monumento histórico, bueno, en realidad la primera es de 1976 para el ascensor Polanco. En 1998 es donde más se declaran ascensores como monumento histórico por el Ministerio de Educación, que sería 14. Y ya en el 2010, uno solo, que sería Van Buren,
De estos tres documentos que estamos viendo, de estos tres podemos destacar el central, que es de 1998, porque destaca estos 5 puntos que vemos acá, que al final, mire, la importancia de los sensores radica en que en el siglo XIX existía una densificación del plan, había un crecimiento urbano que se estaba dando hacia los cerros. Entonces, había una infraestructura superior que es el camino cintura. Al haber esta infraestructura, se facilita la expansión al poblamiento. Entonces, ahí es cuando ya comienzan a proyectarse estos ascensores muy en paralelo a lo que sucedía en Europa, y partimos con el primer ascensor, que es el Concepción, inaugurado en el año 1883. Es el primero, el más, de alguna manera, el reflejo de la creación en nuestra ciudad de esta tecnología. ¿Por qué surge? Como lo hemos conversado, hay una necesidad de articular o de comunicar los diferentes sectores altos de Valparaíso con el centro. Y es una respuesta rápida de accesibilidad imperante hasta el momento. O sea, ¿qué estamos hablando? Si no estuvieran los ascensores, tendríamos que recurrir a caminos y escaleras que son incómodos, de verdad. Bueno, también están considerados en la declaratoria como medios de transporte. Es importante que diga esto porque en realidad el Ministerio de Transporte en sí no los considera como un medio de transporte, imagínense. Pero sí la declaratoria dice que es un medio de transporte, que viene a solucionar lo que estamos conversando acá. Ahí estamos hablando de la conexión, ¿no es cierto? La mayoría nace en el plan para conducir a las alturas que van entre 20 y 50 metros, lo que va diciendo aquí, y son considerados como un elemento más de la fisionomía urbana de la ciudad, alineados siguiendo la forma anfiteatral, y esto lo vamos a ver, del puerto otorgándole a una ciudad un valor histórico, social y turístico. No quise seguir más allá porque en realidad esto es lo esencial. Continuemos. Este es un plano, o en realidad una fotografía histórica del año 1897 que lo diseñó un director de obra. En este plano podemos ver cosas que, si ustedes lo analizaran en profundidad, es otra ciudad. La Avenida Argentina no existe, está el Estero Las Delicias, aquí no está el estadio, está el Campo de Marte, hay algunos fuertes militares, etcétera, pero sí ustedes ya empiezan a percibir un camino sinuoso aquí, ¿no es cierto? Y esto es el camino Cintura, y por acá había una conexión que es el camino que llevaba a Santiago. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio si superpusiéramos algunas cosas que hoy día conocemos como protecciones. Por ejemplo, aquí yo ya tengo trazado el camino cintura en celeste, con este color celeste claro, que abarca, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de la bahía, ¿no es cierto? Aquí no se percibe mucho, estoy haciendo un zoom, de lo que sería aplicable el sitio Patrimonio Mundial declarado en el año 2003 y la zona típica que está vigente. Si nos acercamos más, nos vamos a dar cuenta, aquí no se percibe mucho en realidad, pero aquí sí, de que ya en ese tiempo, el plano es de 1897, teníamos 3 ascensores muy bien ya funcionando, muy funcionales en ese tiempo, que era el ascensor Concepción, como mencionamos, el Cordillera, lo vemos acá, y el Artillería. Si nosotros aplicáramos estos polígonos, nos daríamos cuenta que en sitio de patrimonio mundial estarían estos 2 ascensores, y en zona típica estaría la artillería. ¿Por qué hago esto? Porque para que ustedes se den cuenta de que en ese tiempo habían 3 ascensores y estaba el camino cintura, que es reflejo de lo que estaban mencionando en la declaratoria, que al final el sitio patrimonio mundial concentra esos valores importantes y se irradian hacia la ciudad. Tenemos esta conexión arriba de accesibilidad que permite este poblamiento, esta situación vertical, y tenemos estas protecciones que están muy bien justificadas, porque de alguna manera tenemos esta declaratoria o este reconocimiento mundial y tenemos esta protección nacional. Entonces, es para que ustedes se den cuenta que ya en el año 1897 se estaban desarrollando los ascensores,
pero que si hacemos este ejercicio de aplicar estos polígonos, están calzando, o en realidad están muy bien justificados en relación a la historia. O sea, lo que hoy día nosotros estamos percibiendo es lo que ya estaba en ese tiempo. Así de importante es. Ahora, quiero saltarme algo un poquito porque los monumentos, perdón, los ascensores son algunos monumentos históricos, pero siempre es bueno que ustedes entiendan el lenguaje un poco de lo que se refiere, por lo menos el reglamento de zonas típicas, a un lenguaje que ocupa Consejo Monumentos, que habla de los atributos. Los atributos son propiedades, como dice ahí, de elementos en procesos culturales asociados a un monumento histórico. Lo detuve ahí porque sigue para otros, pero en realidad es para que nos demos cuenta de que los ascensores tienen un atributo cuya conservación y gestión sea prioritaria para la protección de sus valores. A ver, si nos vamos a los valores, es una cualidad que está asociada a una importancia determinada de su apreciación por parte de la sociedad. Lo que busca al final generar esa voluntad de conservarlo. Muchas veces el Consejo Monumento habla de esto, del carácter ambiental y propio, cuando habla de proyectos que afectan la zona típica. ¿A qué se refiere con esto? En que ese proyecto de alguna manera no define las características sustanciales necesarias para de alguna manera reflejar esas fases significativas en el desarrollo que tuvo históricamente, ¿no es cierto? Entonces, incluso las afecta. Esto es importante que lo sepamos porque a veces, si ustedes revisan en algún momento algún ordinario de un proyecto, les puede salir que afecta el carácter ambiental y propio y van a saber inmediatamente qué significa. Ahora, como dijimos, los ascensores son monumentos históricos. Y la ley 17.288, en su artículo 9, en el título 3, dice que los monumentos históricos son aquellos lugares, ruinas o construcciones que tienen un que son de objeto de propiedad fiscal, municipal o de particular, que es por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, son declarados como tales, por un decreto supremo que es lo que ya vimos, ¿no es cierto? Entonces, aquí está. Esta es una elaboración propia de nosotros. Podemos ver que actualmente tenemos 16 ascensores como monumento histórico, de los cuales podemos apreciar, están en orden de inauguración. Podemos apreciar que la mayoría son del gobierno regional, y luego sigue la ilustre municipalidad, y tenemos uno que es privado, que es justamente el Van Buren. Seguimos. Ahora, ¿por qué me detengo en esta lámina? Porque es importante que ustedes también sepan que lo que pasa con algunos monumentos históricos es que existen estas láminas del Consejo Monumentos que van en estrecha relación con el decreto, que lo que hace, de alguna forma, es establecer un polígono de protección. Ese polígono está enmarcando aquí el ascensor Van Buren, y por la conformación arquitectónica de esta planta, involucra algunos otros elementos. A veces hay monumentos históricos que de alguna manera amplían ese margen y tienen una protección mayor. Y lo bueno de esto es que este polígono definido está aquí con sus distancias, y a veces uno piensa, no, si es solo el inmueble, no, a veces abarca mucho más. Entonces, permite como de alguna manera, entre comillas, tener una muy pequeña área de amortiguación o de protección en relación al monumento histórico en sí mismo. No pasa con todo, pasa con casi los últimos más declarados. Pero es bueno que lo conozcan también. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno a lo que estamos conversando, ¿no es cierto? Los ascensores, bueno, son 29, son 30. Lo pongo más que nada porque en realidad, si nos vamos al estricto, tenemos 28 funiculares y 2 ascensores, porque los ascensores se conocen porque se elevan verticalmente y los funiculares son los que van en este ángulo. Y los dos que tuvimos, que ya uno no está, es el que existía en el Hospital San Juan de Dios, que actualmente es el Van Buren, y el otro es el ascensor Polanco. Entonces, vamos a seguir hablando de ascensores, pero en rigor tenemos funiculares. Así que vamos a seguir. Aquí está la distribución de los ascensores históricamente. Ustedes los pueden ver que el primero fue Concepción y el último es el Van Buren. Y estamos viendo la cantidad de años que tuvimos. Imagínense qué increíble. ¿Se acuerdan que hablábamos de la declaración y veíamos que de alguna manera ellos se conformaban en parte del anfiteatro? Es reflejo de la geografía, es reflejo de todo. Imagínense cómo está
contemplándose entre ellos mismos, también contemplando la bahía, algunos más interiorizados que otros, porque responden a temas más barriales, pero se contemplan. Es una forma también muy importante, porque si nosotros de alguna manera reflejáramos antiguamente una ciudad, imagínense que algunos ascensores eran muy altos, también conformaban casi un skyline, por decirlo así, pero es bonito ver la conformación y la lógica que tienen en su ubicación. Lo otro importante señalar es que tuvimos 49 años consecutivos de inauguración de ascensores en ese tiempo. 49 años que se fueron inaugurando uno tras otro distintos ascensores y teníamos un sistema increíblemente moderno que podíamos combinarlo con el tranvía. Y más encima el flujo portuario. Entonces, de alguna manera, era una ciudad muy importante en el siglo XIX. Vamos a continuar. Ahora, si aplicamos un poco, aquí vamos tan ordenados por propietarios conocidos, pero podemos también ver algo. Este es un ejercicio. Aquí hay distintas normativas superpuestas. No quiero que se queden con una idea de que este plano es así, es una ley. No, aquí hicimos un ejercicio, al igual como hicimos en el plano de la dirección de obra. Aquí hemos superpuesto todas las protecciones. En las líneas negras, los polígonos de líneas negras son las zonas típicas. Tenemos dos, ¿no es cierto? El polígono rojo es la zona de amortiguación. El polígono azul es el sitio patrimonio mundial. Y lo que está en naranjo es la conformación completa de las zonas de conservación histórica. Ahora, ustedes pueden apreciar acá que el gobierno regional tiene 10 ascensores, de los cuales uno no existe ya, que es el Santo Domingo. El Santo Domingo que está acá. La ilustre municipalidad cuenta con 7 propiedades de ascensores en las cuales ya lamentablemente no tenemos 2. Uno en Las Cañas, que es el que está acá, 28, y el otro es el Arrayán, que está acá. Entonces, es interesante también ver en este punto, bueno, aquí se repite el 4 y el 30 porque como era este es el Hospital Van Buren, aquí estuvo primero el San Juan de Dios y ya no está, luego está el segundo ascensor que es Van Buren, por eso están esos dos puntos. En general los blancos son la mayoría desaparecidos, pero el tema es interesante ver que hay una distribución de propietarios que se va, no tan, a ver, ¿cómo decirlo? En este espacio, en la zona de patrimonial más concentrada, existe distribución como media equitativa entre la municipalidad y el gobierno regional. Más hacia la Almendral, vemos una gran presencia de ascensores del gobierno regional, y ya más hacia el otro sector de la Avenida Argentina vemos más municipales. Y sobre el sector Washington o acá, ya no existen, ya no están. Es interesante ver eso también en cómo son los propietarios. Podemos ver también que de los ascensores municipales, la mayoría está en funcionamiento. Y podemos ver también que los de gobierno regional están la mayoría o detenidos o en formulación de proyectos. Incluso los privados también están detenidos. O sea, en pocas palabras, la municipalidad todavía tiene funcionando sus ascensores. El Lecheros está en formulación de proyecto. Y tenemos todavía 2 terrenos donde podríamos hacer una intervención. Las Cañas tuvo hace unos años un concurso de algunos anteproyectos, pero lo importante y que quiero destacar es que están en funcionamiento la mayoría de los ascensores municipales. Continuamos. Ahora si nos acercamos más todavía, actualmente tenemos, como bien dice allí, ordenados por el sitio Patrimonio Mundial, hay 3. ¿Se acuerdan que nos rememora un poquito lo que vimos como en ese ejercicio del pasado? Pero aquí la diferencia es que está el peral. Entonces, aquí los podemos apreciar en los puntos azules, por orden también de inauguración. Entonces podemos decir que en el sitio Patrimonio Mundial tenemos 2 ascensores de gobierno regional,
y uno de la ilustre municipalidad. Y el de la municipalidad está funcionando. En zona típica, y esto es importante también que ustedes vean, los monumentos históricos están fuera a veces también de zona típica. No necesariamente están dentro de zona típica, y es importante también considerar que este inmueble que no tiene una declaratoria como monumento histórico, por ejemplo, al estar dentro de zona típica, es un monumento nacional. La zona típica en su conjunto es un monumento nacional. Entonces, esa es la importancia de cuidar el valor ambiental. Aquí tenemos 6, están distribuidos también por orden de inauguración. Podemos apreciar también nuevamente de que los ascensores municipales que están allí, que es Peral y Victoria, están en funcionamiento. Reina Victoria, perdón. Y los del Gore, lamentablemente, no. Seguimos. Esto lo traigo un poco a colación porque aquí hay algo que, bueno, lo saqué de Plataforma Urbana y habla de ascensores extintos o yo le puse inexistente o hay tantos sinónimos desaparecidos, pero a veces hay cosas aquí que están un poquito erróneas en el sentido de algunas distribuciones. Voy a mencionar solo una, en general la mayoría también. Es que, por ejemplo, aquí está confundido el ascensor Santo Domingo con el 12, si no me equivoco, la Arrayán. El Arrayán es el que va acá. Entonces es donde va el 14. Es bueno de repente, ¿cómo se llama? De alguna manera consultar ciertas fuentes y que sean más profundas, pero sí concuerdo con ellos en esto. Lo traigo a colación también por esto. Porque los ascensores extintos en general han pasado por cosas importantes que han sido derrumbes, incendios, terremotos, el tema de la rentabilidad, fallas en instalaciones, en el sentido de que, por ejemplo, vamos a verlo más adelante, funcionaban con contrapesos de agua, entonces ponerse en un lugar donde no hay vertiente es declararle la muerte a ese ascensor. Ahora, coincidimos de que hay 14 ascensores que están, que ya no existen, que no están. Podemos ver que aquí se desconocen algunos, la mayoría de quiénes son o de quiénes eran, pero tenemos 2 de la municipalidad y uno del gobierno regional y uno privado. Seguimos. Ahora vamos a hablar un poquito de la tecnología en la historia. Vamos a ver un video más adelante de lo que es el funcionamiento a contrapeso de agua o balanza. La mayoría partió así. Por lo mismo los ascensores se ponen, si ustedes se van a dar cuenta, en lugares donde hay vertiente. Y en el foso, de alguna manera, bueno, todos tienen motobomba, pero el tema es que funcionaban así, manejaban el agua. Entonces, después fueron pasando. Pongo un poquito, como ustedes pueden ver, primero fue Concepción, después el sistema de vapor pasó a cordillera y artillería. Me equivoqué aquí, lo siento, pero es Mojas. Se muestra Mojas como ejemplo porque es como la foto icónica del funcionamiento a vapor, ¿no es cierto? Luego, Barón fue el primero en pasar a electricidad, a funcionar electromecánicamente. Y pongo el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo fue el primer ascensor ya contemporáneo a nosotros que pasó a trabajar con un sistema electrónico. Y bueno, el ascensor este se entregó hace poco, en el 2018, basado en un control computacional. Vamos a ver, aquí estamos viendo algunas imágenes. Quiero que vean un poquito a ver, si ustedes lo ven, el inmueble se ve estupendo, parece hasta un render. Pero lo que importa no solo la cáscara, importa el corazón, la máquina también. Vemos que de alguna manera están las poleas de retorno, vemos que está el sistema de control, pero ya el sistema de control cambió porque es computarizado. En rigor viene un maquinista que aprieta un botón y el computador hace todo. Baja y sube la máquina. Y esto viene en desmedro a un oficio patrimonial importantísimo, heredado, que venía de conocimiento de generación en generación. No olvidemos que muchas de estos inmuebles fueron viviendas de los maquinistas. Aprendieron sus oficios por herencia o entraron al sistema municipal y fueron conociéndolo de a poco.
Y ellos tienen un resentimiento con esta tecnología porque de alguna manera ya no perciben la máquina como antes, ya no son tan necesarios como antes. Manifiestan de que de alguna manera el mecanismo electromecánico es como manejar un auto, entonces uno lo percibe muy bien. Y ahora, al quitarle esta posibilidad de manejo y de resguardo, no tienen cómo responder a como quisieran, frente a dificultades. O sea, por ejemplo, si el día de mañana se para este ascensor por algún motivo, tienen que llamar a un técnico que venga a resetear el computador. No saben manejar mucho en la computación, muchos tienen más de 30 años de experiencia, y hace poco sufrimos la muerte del que tenía más experiencia. Entonces, nosotros hicimos una investigación, como dijo Claudia, en relación a ello, a ver cuál es el trasfondo de esta pérdida inmaterial de este oficio que está en peligro. Seguimos. Vamos a ver un video antes de seguir con esto, pero les voy a destacar esta parte de lo que es el ascensor de artillería. El ascensor de artillería, si viene del gobierno regional, es uno de los pocos, junto con el Reina Victoria, que son electromecánicos hasta la actualidad. Ese motor que ustedes ven ahí es el mismo motor que ha estado siempre. O sea, tiene más de 100 años y es funcional. Lo bueno que también ustedes pueden conocer es que esto que está acá se llama piñón corona. Este piñón, si ustedes ven, tiene un diente en B. Ese diente en B permite que el sonido no sea tan fuerte, lo podemos ver acá. Tenemos los tambores de enrollamiento. Los tambores de enrollamiento, si ustedes se dan cuenta, cada tanto tienen una madera. Y de alguna forma así fueron hechos siempre. Ya en el futuro, o algunos ascensores que esto lo transformaron metálico y acanalado, porque la idea es que estos cables se vayan poniendo paralelos unos al otro y no se monten, porque ahí produce podríamos decir, desperfecto en lo que es el equilibrio del balanceo entre el que sube y baja uno y el otro. Y estas son las poleras de retorno, que de alguna forma, o sea, lo que podemos decir, el carro viene subiendo, va pasando el cable por aquí, el cable baja y se enrolla aquí, mientras otro va dando cable. Me voy a desconectar un poquito porque quiero mostrarles el video, ¿ya? Así que voy a compartir con el video. Y de ahí seguimos. Vamos a buscar el video. Tenemos acá. Sí, vamos a compartir. Sí, estaba bien, me equivoqué yo. Tengo que... Ahí sí, no quería salir. Vamos al video. El primer video que les voy a mostrar es cómo funcionaban con balanzas de agua. Para que vean ustedes, este es un ascensor de Inglaterra. Para que vean cómo funcionaba. Así era el tema antiguamente. Ustedes pueden ver que el maquinista va a soltar la máquina, pero en realidad soltó el flujo de agua. ¿Ven? Aquí está el flujo de agua. Debajo del ascensor hay un tambor, se está llenando, y eso es lo que va a darle el peso para que descienda. Sigamos contemplando. Él cerró la válvula y le dio paso ahora a que baje el ascensor por peso o contrapeso de agua. El que viene subiendo obviamente viene vacío, no tiene agua, viene con el peso de las personas solamente.
Ahí lo vamos a ver desde el otro ángulo. ¿Ven que es importante cómo el maquinista de alguna manera está muy relacionado con la máquina? Ahí está el tanque, se aprecia claramente. Por eso cuando muchas veces ustedes suben algunos ascensores, ven el plano de rodadura húmedo. Porque de alguna forma, claro, así funcionaba. Abajo bota el agua, cuando ya llegó a la estación inferior. Ahí se va a apreciar un poquito el llenado. Ahí vemos los rieles, los durmientes, la distancia de la trocha. Ahora lo vamos a apreciar desde un pasajero. Ahí está la boca por donde bota el agua abajo. Bueno, ahí tenemos algo parecido a la Catalina, que está por debajo del plano de rodadura. Bueno, así funcionaba. Vamos a ver otro video relacionado. Quiero mostrarles un poco artillería, como les dije, que es uno de los pocos ascensores electromecánicos que están quedando junto a Reina Victoria. Los vamos a ver. Vamos a mutear un poquito porque tiene un ruido nada que ver. Estamos conversando. Pero quiero que vean, aquí el maquinista está bajo el plano de rodadura. Está bajo el plano de rodadura. Y ahí tiene una flecha artesanal donde tiene que frenar la máquina. Y así funciona artillería. Después vamos a ver un poquito más allá, el acelerador está acá al lado, él lo va a mover, ahí lo está moviendo, ese acelerador está conectado por debajo y aquí va anunciando la velocidad que va. Ahora vamos a ver la máquina, y aquí tenemos los tambores de enrollamiento, tremendo tambores de enrollamiento. Ahí está el piñón corona y el motor. Tremendo tambor de enrollamiento con un revestimiento de madera, ustedes pueden ver. Y ya la madera de alguna forma está desgastada por los cables de acero. Y podemos ver cómo baja, ¿no es cierto?, de la polea de retorno del cable. Este piñón, por el otro lado lo vamos a ver en una foto, tiene otro, perdón, sí, tiene otro piñón, valga la redundancia, que llega al principal. Ahora, si me acompaña el computador, ahí sí, vamos a ver Reina Victoria. Porque son distintos, quiero que los comparen, son distintos. Eso es lo que estamos viendo. Reina Victoria tiene un solo tambor de enrollamiento, no tiene dos. Este es el motor. Aquí está, ven, esto es lo mismo. El motor tiene un... ¿Se dan cuenta? Están acá abajo. Igual, estas son otras que, cuando uno va a Reina Victoria, ve las que están al costado del maquinista, pero ven también estas otras que comunican con un tambor, con un solo tambor, que está ahí, desgastado, de madera. Ven que quedan incluso marcados los cables de acero. Están un poco oxidados, pero son súper gruesos. Tienen una alta resistencia a la tensión. Estos son frenos, los que vimos a los costados eran frenos hidráulicos. Tiene dos frenos, tiene un freno de mano también.
Generalmente siempre dejan el freno de mano. Y vemos los piñones. Ese es el azul, es el motor. Ese es otro freno. Pero se dieron cuenta que es súper distinto porque tiene un solo tambor. A ver, el último, si no me equivoco ya. Y varón es sumamente distinto. Aquí lo vamos a escuchar. Si es que me permite. No quiere nada conmigo. Ya no importa, lo vamos a dejar así. Pero voy a retroceder un poco. Quiero que vean aquí. ¿Se acuerdan de ese piñón principal que era indentado y que está vertical? Aquí está horizontal. El tambor de enrollamiento está horizontal. Vemos que aquí hay un acanalado metálico donde se insertan los cables para que no se monten. Esa es la idea, que no se monten. Entonces, de alguna manera, esta maquinaria está en otro sentido, pero funciona muy bien. Y ustedes, si van a la sala de máquinas del varón, van a darse cuenta que las poleas cruzan entre ellas. Aquí está el motor. Este es el motor. Este es un motor brasilero, nuevo. No es el original. Se puede apreciar. Pero en general, estas máquinas suenan poco. Suenan súper poco. Esa es la otra corona que estaba ahí. Pero se ve clarito el funcionamiento. Ya, perfecto. Ahora vamos a volver a la presentación. Ya vimos artillería, cómo funcionaba. Este era varón. Varón tiene un sistema mixto. Aquí está el motor, vimos el tambor de enrollamiento con el piñón corona aquí, con ese dentado. Las poleas, miren, traspasan hacia allá. Pero este es un sistema mixto porque tiene un variador. Este variador, o si, de alguna forma, controla la velocidad por manera computacional también, pero no es tan invasivo como el otro sistema electrónico. Aquí hay un sistema mixto y esta máquina está estupenda, excelente. Es la misma máquina de tanto tiempo que ustedes la pueden ver, es una joya. Es increíble cómo funciona. Eh, Incluso aquí están algunos vestigios de lo que era cuando funcionaba solo a corriente continua. Tenemos un tesoro tan grande en los sensores. Bueno, ahí ya vimos algún tipo de tecnología, ¿no es cierto? Ahora voy a pasar a lo último, que son las anécdotas. Quiero conversar con ustedes lo que pasó con el ascensor artillería. El ascensor artillería, ustedes pueden ver un montón de fotos distintas. Eh, Tiene un recorrido de 175 metros de largo. Tenemos una diferencia de altura de 81 metros. Pero aquí ustedes van a darse cuenta que hay distintas fechas. ¿Por qué? Porque el ascensor de artillería de alguna forma fue el primero en Valparaíso en tener 4 carros funcionando simultáneamente, como está aquí. Y cada uno de ellos tenía una capacidad de 25 pasajeros. Fue inaugurado por el presidente de la República, Jorge Montt. Le decían el ascensor chico, al que está allá, que fue el primero que se inauguró, que está aquí en el 1892. Y ya en ese tiempo, como en todas las sociedades, había muchas quejas. Las primeras quejas era porque como funcionaba a vapor, tenían que subir los sacos de carbón y eso de alguna manera dejaba sucio el carro, demoraba que las personas subieran y bajar porque estos chicos tenían menor capacidad que estos de acá. Bueno, inicialmente era solo esa línea. ¿Qué pasó? Y esa paralización a veces por falta de agua también era de 1 o 2 días, entonces la gente ya no quería más. Tenemos en 1906 el terremoto. ¿Qué pasó con eso? Si ustedes evalúan en 1907, Cerro Alegre y Concepción ya estaban llenos. Entonces la gente empezó a venir a Playa Ancha, de alguna forma. Existen en ese tiempo también reclamos por paralización que decían que si arriba tenían tranvías en el cerro, ¿de qué servía si al final no podían llegar a ellos en relación a los ascensores? Pero lo importante es que fue el primero en tener estos 4 carros, con 25 pasajeros cada uno. Eso se debió a que hubo una alta demanda
en relación a las personas que empezaron a vivir, porque hubo una transformación en Valparaíso, perdón, en el año 1909 de Playa Ancha, hubo una renovación urbana, y también por la presencia de la escuela naval. La escuela naval fue muy importante. Entonces, al final, toda esta afluencia de público había mucha demanda, entonces al final se llevaron a cabo esas líneas. ¿Qué más puedo decir? Puedo decir de que otra cosa que alegaba la persona era de que cuando funcionaba vapor, la chimenea no tenía una rejilla y se le arruinaba el vestuario por hollín. Pero lo otro también importante es que esto empezó a extinguirse en esta década porque al final aparecieron nuevos sistemas de transporte y la escuela naval se fue. Entonces al final la línea que iba por el cerro se desmantela y se paraliza. Actualmente ustedes si suben, bueno, los que han subido por la artillería se pueden dar cuenta de que hay como unos carros, un chasis del carro que en realidad tiene unas astas de bandera marcando por dónde pasaba, como un vestigio, y dentro de la sala de máquinas, paralela a la funcional, está la que está detenida. De alguna manera está ahí como un vestigio de lo que fue este ascensor modernísimo que funcionaba, imagínense, simultáneamente 4 carros. Otra anécdota, vamos a entrar a casos delicados. Aquí Villaseca es conocido también como el ascensor de los milagros. Imagínense que tiene una distancia de recorrido de 155 metros, pero tiene una altura de 59 metros desde la estación inferior a la superior. Y aquí hubieron varios accidentes. Primero funcionaba a vapor y después a corriente alterna. Vamos a mencionar uno. Al principio, en el año 44, ¿qué pasó? Iban 16 pasajeros en un carro y de repente el carro, ¿qué pasó? Se le rompió el eje. Al romperse el eje, obviamente queda el fierro colgando, por decirlo así, y lo que hace es que va bajando, se va moviendo y va rompiendo todo. Entonces, al final nadie se dio cuenta hasta cuando los carros chocan a la mitad. Yo esto lo saqué del libro de don Samuel León Cáceres, pero no se menciona qué pasó con las personas. En el año 51 hubo una falla de control que al final, esto es muy común que pase todavía, los sobre recorridos, que al final la máquina no se detuvo y el motor siguió andando y chocó con la estación superior. No se menciona que hubieran pasajeros. En el año 61 había un riel suelto y chocaron los carros. Lamentablemente uno de ellos sí, como está aquí, cayó a 10 metros de altura, se hizo pedazos completamente, pero el milagro es que los pasajeros que iban estaban en el otro carro. Y al final esos carros quedaron sujetos de la cremallera. La cremallera ustedes la van a identificar porque de repente va en medio de la trocha es la distancia entre los dos rieles. Ahí va la cremallera de colores a veces, que es donde va el sistema de seguridad, donde se engancha. Cabe destacar también que en relación a las cosas que han pasado, los carros de los ascensores tienen unos patines que le dicen antivuelco, que al final son unas pletinas metálicas dobladas que de alguna manera es como que hicieran se aferraran al riel para que no suceda esto, para que no se vuelque, no se vaya, queda enganchado en el riel. Bueno, ¿qué pasó? Al final lo bueno es que el carro donde estaban los pasajeros quedó firmado de la cremallera y imagínense, iban 4, pero tenían 25 pasajeros de capacidad. Este accidente fue grave, fue el más grave que ha registrado el ascensor Villaseca. ¿Y por qué? Imagínense que el día anterior había una peregrinación a la Virgen de Pompeya. Si hubiese sido el día anterior, hubiera sido mucho más grave. Los pasajeros, ¿qué pasó con ellos? Fueron evacuados por bomberos y al final, después de la investigación, se dieron cuenta, miren lo que voy a decir, que hubo una mala mantención en una de las ruedas de los carros porque ella quedó
a 5 centímetros de la trocha. O sea, imagínense lo que hace, esto es mucha precisión. ¿Qué pasa con 5 centímetros de la distancia? O sea, está diciendo de que entre rueda y rueda quedaron más estrechas que los rieles. Y entonces el carro se fue, claro, iba así, no estaba bien afirmado. Pero son solo 5 centímetros. Imagínense lo que puede pasar en 5 centímetros. Por eso estos son trabajos muy, muy, muy precisos, que si las personas no tienen el conocimiento, es peligroso. Y yo puedo dar fe de que los maquinistas que han heredado este oficio tienen mucho conocimiento, son muy precisos en muchas cosas. Y la última anécdota que voy a compartir con ustedes, ya despidiéndome, es lo que sucede con el ascensor Merced. El ascensor Merced incluso ha pensado de que no existía porque es el que duró menos, tuvo la vida más cortita. Duró casi un año, algunos dicen que no duró ni un año. Fue inaugurado en el año 1914 y terminó en 1915. ¿Por qué terminó? Básicamente porque, lo que yo les decía, dependen del agua. Y como no estaba ubicado en un lugar donde había agua, como una vertiente, necesitaba contratar una empresa que le llevara el agua. Para llevarle el agua tenía que detenerse. Entonces, al final, este inconveniente le trajo problemas al punto de que ya no tenía la materia prima para la propulsión. Y así, lamentablemente, no siguió. Es lo que puedo compartir con ustedes, son casos anecdóticos, vimos un poquito de la maquinaria y vimos también un poco del ordenamiento urbano, cómo estaban y normativos. Espero que esto haya sido de su gusto, que hayan podido aprender un poquito más. Y como municipio, bueno, también quiero mencionarle una cosa más. Tenemos aquí a un compañero de trabajo en pintura y fachada, que es Esteban Barra, que él con su equipo siempre están preocupados de los ascensores, no solo los ascensores, también de la pérgola que está en la Plaza O'Higgins, perdón, en la Plaza Aníbal Pinto, donde, imagínense, lamentablemente no tenemos en Valparaíso una conciencia en relación a lo que tenemos y de repente sucede esto. Y ellos vienen y hacen esta limpieza, restituyendo de alguna manera la presencia de estos hermosos inmuebles que tienen tanta historia, que encierran algo tan importante y son tan valiosos. Y finalmente me despido, les dejo mi contacto, ahí está mi correo, y yo creo que, bueno, si me adelanto, no sé, pero la próxima charla va a estar a cargo de nuestra encargada, Claudia Ulloa, donde dice resultado de la investigación sobre el patrimonio inmaterial declarado por la Municipalidad de Valparaíso los años 2006 y 2018. Muchas gracias por su atención. Ahora dejo de compartir. Felicitaciones, Daniel, excelente exposición, aprendimos mucho. Además, las comparaciones, el tema del agua, muy, muy interesante. Le doy la palabra a Óscar porque yo sé que él tiene algunas reflexiones para dinamizar el cierre de esta conferencia. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Daniel, por esta presentación. De verdad que yo creo que estamos claramente ante un fenómeno que es el transporte patrimonial, no solo a nivel de Valparaíso, sino que a nivel mundial. Y en ese sentido, el patrimonio que reside, la memoria industrial que reside en los ascensores de Valparaíso, a mi parecer tiene poco de pasado y mucho de presente y futuro. Ya es muy probable que no estemos en posición de recuperar una memoria nostálgica o pasada, sino que tenemos un gran capital que necesitamos canalizar en este medio de transporte patrimonial. Así que muchas gracias, Daniel. Entre los participantes de hoy hay muchas personas que están muy interesados y vinculados al ejercicio de la defensa de los ascensores de Valparaíso, no solo en los actuales vigentes, sino que en los históricos. Y en ese sentido, esperamos también que, tal como decía Daniel, esta presentación haya contribuido aún más al ejercicio que ustedes desarrollan durante todo el año de manera apasionada por el rescate de esta memoria industrial. Vamos a leer algunos comentarios. Que, bueno, Daniel, te agradecen por la presentación. Daniel, confírmame si todavía estás compartiendo pantalla.
por mientras yo voy leyendo los comentarios. Muchas gracias, Daniel, por tan importante reseña sobre todo el proceso de nuestros ascensores. Gracias, no, Saludos deje desde de compartir Placilla, pantalla. saludos desde Placilla te envían, por parte de Juan José Flores. Sonia Vergara también, muchas gracias, Daniel, por toda la información entregada. Muchas gracias, Verónica Zúñiga, por la interesante presentación. Maritza Villa, de la Asociación Gremial del Turismo, de los guías de Valparaíso, que le consta el trabajo que hace el municipio siempre pintando y limpiando visualmente el sector del pasaje Dímalo. Muchas gracias por la presentación a nivel general, Andrés, Anaís. Gran trabajo, nos dice Cristian, respecto al rescate de la memoria de los trabajadores de los ascensores. Ahí, Daniel, yo creo que se abre un campo muy interesante porque me imagino que en el futuro nos podrás tú también, junto a Claudia, contar acerca de los avances de ese trabajo y posteriormente darlo a conocer a toda la comunidad. ¿Qué más? Cristian Uribe dice, ojalá algún día vuelva mi ascensor, el ascensor Santo Domingo. ¿Ya? Ascensor Santo Domingo también, que fue parte de esta exposición y que es un gran patrimonio que hace falta. Acabo de leer entonces todos los comentarios, no sé si Daniel o alguien necesita alguna pregunta. Gride Ballesteros levantó su mano, así que voy a dar paso a Gride que nos pueda comentar algo sobre esta presentación. Me dijeron que Gride tenía alguna consulta. Está muteado, Oscar, está muteado. Gride, ¿usted levantó la mano? Sí. Cuéntenos. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. No solamente era para agradecer la invitación y como decía también otra persona ahí, que ojalá que el ascensor artillería vuelva a funcionar pronto y nuestro ascensor Villaseca, que no estamos esperando tanto tiempo, que también tenga pronta solución. Y también no sé si será posible, pero me gustaría que esto también se diera a conocer en los colegios. Yo creo que sería también súper importante, sobre todo en el instituto, en el Instituto Marítimo, que ellos también trabajan con maquinaria y cosas. A lo mejor sería súper importante para ellos conocer el trabajo que se hace y quizás no lo saben. Cómo funciona el ascensor, la maquinaria y todo eso tan hermoso que nos diste a conocer. Solamente eso, hijo, y muchas gracias por la invitación, Daniel. Muy clarita tu información. Gracias. De nada, de nada. Mire, para complementar un poquito, yo sé que hay algunos alumnos de repente en práctica que vienen a ascensores, a plasmarse un poco del conocimiento del colegio industrial. Eso es lo que tengo como conocimiento. Pero no tampoco de una manera tan masiva, porque como les dije, en relación a lo que estamos conversando, aquí hay procesos tecnológicos que sí van influyendo fuertemente. Entonces, ya ahora se está tecnologizando tanto el sistema de ascensores, por ejemplo, los ascensores nuevos como el Espíritu Santo, tenían sensores incluso de cierre de puertas, sensores para todo, y a veces esos mismos sensores producían errores que paralizaban la máquina. Entonces, de alguna forma, por eso yo decía de que los maquinistas decían de que se está complejizando a veces muchas cosas que no son tan necesarias en ese aspecto, pero sí, sí tengo entendido de que cada tanto van alumnos a hacer sus prácticas para conocer sobre todo el sistema, porque es una mecánica
muy simple pero compleja a la vez, porque es muy particular en relación a cierto tipo de ascensores. En realidad tienen incluso una identidad en ese aspecto. La mayoría tienen esos dos tambores que vimos, que tienen esos dos tambores uno al lado del otro de manera vertical. Pero yo les quise mostrar un poco los que son distintos. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Gride. Voy a darle el paso. Tengo dos preguntas pendientes, una de César, gracias César por participar, y de Nicolás Zúñiga, pero antes voy a darle el paso a la mano levantada de Maritza Villa. Enseguida voy con sus preguntas. Bueno, primero que todo quiero agradecerle a ustedes por enviarme estas invitaciones de temas muy interesantes que tienen que ver esencialmente con el tema patrimonial. Sé evidentemente que los ascensores que ustedes, bueno, representan de alguna manera tienen que ver con la municipalidad, pero ustedes saben o tienen, digamos, alguna noción de qué pasa, digamos, con el GORE respecto de los ascensores que dependen de ellos. ¿Saben si hay algún proyecto que esté agilizando la habilitación de estos ascensores? Te lo digo porque en realidad para todos nosotros los porteños y sobre todo la gente que trabaja en Cerro y todo lo demás sería súper interesante saber si ahora, por lo menos que ya también hay un cambio de gobierno, digamos, regional, a lo mejor podamos tener un poquito más de esperanza de que haya, digamos, se agilice la activación de esos ascensores. ¿Saben ustedes algo al respecto? En general, yo les puedo comentar de que nosotros tuvimos una reunión hace una semana en que se retomaba el tema por parte de la Dirección de Arquitectura del MOP, que está invitando al municipio a apoyar en ciertos procesos para que se agilicen ciertas cosas. Yo siendo sincero también con las personas que están aquí, encuentro de que Villaseca y Monja tienen cierta dificultad en relación a los presupuestos, parece. Entonces, pero todas estas consultas más profundamente las puede resolver la Dirección de Arquitectura del MON, que es la que está llevando. Nos están pidiendo que nosotros los apoyemos en el sentido de que quieren sacar, avanzar en ciertos procesos administrativos que permitan ciertas licitaciones nuevamente. Pero tienen que pasar por las aprobaciones de nuevo. Entonces van a tener que pasar algunas por Consejo de Monumentos, otras van a tener que pasar por la Dirección de Obras, pero entiendo de que hay ciertas actualizaciones de algunos proyectos que ya fueron presentados y que no tenían contempladas ciertas cosas. Entonces, nosotros como municipio, lamentablemente, de alguna forma hemos intentado ayudar dentro de lo que se puede, dentro de lo que más se puede. Así todo, bueno, ahora ellos están un poco apresurados en el sentido de que, claro, como usted menciona bien, hay un cambio de gobierno, pero en general yo no me atrevo a responder tan tajantemente porque como son ascensores del gobierno regional y la responsabilidad recae en el Ministerio de Obras Públicas, al final ellos manejan los tiempos. Nosotros no tenemos más que de alguna manera apoyar el tema administrativo, como sería, por ejemplo, que presenten a la Dirección de Obras, que nosotros conozcamos los proyectos, que veamos un poco qué están cambiando en relación a los que habían. En ese aspecto, más que nada, nosotros podemos sí dar más fe de los de que son de propiedad municipal. Creo que eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Maritza. Vamos con las dos últimas preguntas, Daniel. ¿Ya? Una de Nicolás, si hay alguna manera de trabajar y contribuir en el cuidado y preservación de los ascensores. Muy importante pregunta. Y Sí, por de supuesto, César. sí. Y de ¿Me puedes ir diciendo de una para responderme más personalmente? Ya. La de Nicolás. La de Nicolás era, claro, ayudar. Mira, lo más importante es de alguna manera que la gente pueda valorar, conocer esto que estamos haciendo va en ese sentido, de que la gente se eduque y vea lo que tiene. Si ustedes, como por ejemplo, en su comunidad o dentro de donde viven, en su población, están cerca de un ascensor, averiguar de quién es, de alguna manera cuidarlo, si necesitan, no sé, de alguna manera, el barrio es muy importante, conoce, y eso es lo bonito, que incluso el ascensor y el maquinista pasa a ser parte del barrio. Entonces, incluso los que están funcionando, es muy probable que la gente que vive ahí
conozca quiénes son los que están trabajando en las máquinas. Entonces, si ustedes ven de repente que alguien está rayando, o sea, no sé, hay iniciativas que se podrían trabajar capaz en conjunto, pero primero es conocer, segundo es valorar lo que se tiene y ya después de alguna forma cuidarlo. Hay que cuidarlo. O sea, cuando vimos las imágenes del pasaje de Imalo, en que de alguna manera ya no existe el inmueble porque está rayado completo. Lamentablemente, eso no es arte, eso ni siquiera es nada, eso es una aberración contra, porque de alguna manera es un daño. Entonces, si existen como y que de alguna manera trabajen en conjunto con el municipio, nos permiten tener más manos ahí, avanzar más, hacer procesos más rápidos. Eso es lo importante, yo creo. Perfecto. Y vamos con lo último entonces. ¿Qué hay que decir sobre el futuro de los ascensores? Debiéramos tener 16 funcionando y solo están operando 5. ¿Qué pasa con los municipales que podrían recuperarse, como el Lechero y Las Cañas? Algo esbozaste en la respuesta anterior, Daniel. Y con esto cerramos. Muchas gracias a todos. Daniel. Ya, perfecto. Sí, Lecheros está en un proceso de formulación para diseño. O sea, estoy tan recién recopilando muchas cosas para hacer los términos que permitan, los términos de referencia que permitan postular a un diseño. Estamos avanzados y yo lo puedo decir en el sentido de que se ha trabajado con universidades que han presentado algunas ideas de proyecto. Hemos trabajado con la Universidad de Valparaíso, que hizo una alumna hizo un diagnóstico completo de lo que es el plano de rodadura. Estamos a espera que lo entreguen, lo tendría que entregar este mes para saber bien las condiciones. Ya hay una persona a cargo de la CIPLA que está viendo ese proyecto. Entonces, de alguna manera se está buscando ir a Lecheros y rescatarlo. Lo que es Las Cañas, lo último que puedo decirles fue lo que les mencioné. Hubo un concurso, que hubo una especie de anteproyecto, por ahí por el año 2015, pero, ¿cómo se llama? Los terrenos están. Generalmente estos proyectos de esta envergadura se postulan a la SUDERE, a lo que es el programa Puesta en Valor del Patrimonio. Ahí están se podría decir, los mayores recursos, porque como municipio no los tenemos. Sí tenemos recursos humanos quizás para de alguna forma generar ciertos proyectos, pero lo que es el financiamiento propiamente tal, debemos postular a fondos ya sea regionales o de distintas instituciones. Por lo menos el Lechero va en marcha. En ese sentido, estamos avanzando en ese aspecto y ojalá todo vaya mejor. Respecto al futuro de otros ascensores, no me atrevo a decir muy bien, salvo de que todos tengan, es algo medio imposible que voy a decir, pero es que en realidad necesitamos todos trabajar en conjunto, es necesario, muy necesario que trabajemos en conjunto. Eh, Tanto las instituciones que son propietarias, como los que tienen la revisión de proyectos, como la sociedad que de alguna manera también puede ayudar en algunos usos que son necesarios o que necesitan, porque el ascensor de alguna manera, eh, voy a decir algo, una opinión que en general, es como decir cualquier cosa, no me lo tomen como una ley. Si hay un ascensor barrial, capaz no necesita tanto una cafetería, necesita quizás algo que le permita al barrio, no sé, algo que necesite el barrio. Entonces eso se puede discutir, se puede conversar, pero estamos hablando también en que influye mucho la propiedad de quién es el ascensor. Eso es muy importante, o sea, porque en pocas palabras es como decir, él es el dueño de casa, él es el que está decidiendo qué hacer con su casa. Igual, aunque suene raro, es algo para todos, pero necesitamos, yo digo, trabajar más en conjunto para poder lograr buenos proyectos que se logren en tiempos, no sé si tan concretos porque tienen cierta dificultad. Usted tiene que pensar de que cuando se habla de un ascensor, estamos hablando de la estación inferior,
de la estación superior, del plano de rodadura, y tienen que ser cosas muy, muy precisas. O sea, yo les voy a dar un dato muy, muy preciso. Los tambores que vimos, que están en este sentido, marcan un eje. Ese eje es el eje por donde va el plano de rodadura y donde van los carros. Tienen que tener un nivel de inicio y de término muy preciso para que lleguen a los niveles de piso terminados. Entonces, aquí hay trabajos que son lentos. Y también cuando hablamos de electromecánica, cuando hablamos de la mecánica, hay que analizar las piezas mecánicas, hay que ver en cómo están, cuántas se pueden rescatar, cuáles se pueden hacer de nuevo. ¿Es necesario cambiar toda la máquina o no es necesario cambiar toda la máquina? Villaseca, por ejemplo, yo les voy a decir, la estación superior, que era de madera de roble, estaba carcomida completamente por las polillas, o sea, perdón, por las termitas. Ustedes las tocaban cualquier madera y se les deshacían las manos. Entonces, hay trabajos que son lentos, no son tan rápidos. Y aparte, una cosa muy importante que voy a decir, nosotros vimos accidentes históricos. El que se demore un poco más implica seguridad también para la población. Tiene que hacerse rigurosamente, con paciencia, por el bien del inmueble y por el bien de todos, para evitar cosas a futuro. Yo el futuro espero que sea óptimo, que de alguna manera trabajemos en conjunto y podamos, por lo menos los del municipio, que son los que están funcionando, dar el ejemplo. Eso. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos los participantes. De verdad, muy interesante lo de hoy. Quedan cordialmente invitados para la actividad del próximo martes 14 de septiembre con Claudio Ulloa acerca de patrimonio inmaterial. Así que muchas gracias nuevamente a los participantes, a ti, Daniel, por supuesto, todo lo que aprendemos en la jornada de hoy. Y nos vemos. Muchas gracias y buena jornada. Adiós.